Durante este vídeo vamos a aprender a determinar el error de una magnitud medida de manera indirecta. En primer lugar, definamos lo que es una magnitud medida indirectamente. Las magnitudes medidas indirectamente son todas aquellas en las que tenemos que realizar cálculos para poder determinarlas. No basta únicamente con realizar una medida con un instrumento, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, la fuerza, que necesitaremos conocer una masa y una aceleración. Puede ser un periodo en el que nosotros medimos el tiempo que tarda un número de oscilaciones en realizarse, por lo que nosotros no determinamos directamente el periodo, sino que determinamos el tiempo que tarda en realizar la oscilación, el periodo, ¿vale? O sea, en definitiva, siempre que nosotros tengamos que realizar cálculos u operaciones, aplicar una fórmula, siempre en ese caso nuestra magnitud será una magnitud que hemos determinado de manera indirecta. Bien, ahora definamos el concepto que necesitamos para poder determinar el error en este tipo de magnitudes. Si f es una función que nos relaciona la magnitud que queremos determinar con una serie de magnitudes independientes, ¿vale? En ese caso, el error absoluto de f lo podremos determinar realizando el diferencial de f en función de las variables independientes que nosotros somos capaces de determinar, ¿vale? Eso es lo que está reflejado en nuestra diapositiva aquí. Esto es abstracto más que difícil de comprender. Lo podemos resolver de una manera más sencilla aplicando una propagación lineal del error. Este es el caso más desfavorable en el que nos podemos encontrar, el que presentamos aquí, que es el que nos dará el error mayor y por eso es el que nosotros usamos para obtener el error en la magnitud medida de manera indirecta. Así, el error absoluto, en este caso, ¿vale?, será el valor absoluto de la derivada parcial de la función f con respecto a cada una de las variables y multiplicando por el error absoluto de esa variable, ¿vale? O sea, será el error, o sea, la derivada parcial de f con respecto de x multiplicado por su error, por el error de x, más la derivada parcial de f con respecto de y, siempre en valor absoluto, multiplicado por el error absoluto de y así con todas las variables de las que dependa nuestra función f. ¿Vale? Bien, ¿esto cómo se aplica de manera práctica? Supongamos que queremos determinar cuál es la superficie de una esfera. La superficie de una esfera, que es 4pi por r al cuadrado, ¿vale? Pues nosotros queremos conocer también el error para determinarlo. Es una magnitud medida indirectamente porque nosotros lo que vamos a determinar experimentalmente es el radio, ¿vale? Por lo tanto, yo tendré un error absoluto del radio y un valor del radio. Estos son lo que yo obtendré experimentalmente. Así, si yo quiero conocer el error de S, tendré que hacer la derivada de S con respecto ¿de qué? Pues de cualquier cosa de la que dependa el error que podemos tener en S. En valor absoluto, ¿vale? Entonces, pi nos introduce error en S. Pues si pi lo tomamos como 3,14, nos dará un error, o sea, nos dará un valor de S. Pero si yo pongo como pi 3,1, más pequeño, ¿vale?, nos dará un valor distinto. Por lo tanto, si el valor, dependiendo de las
unidades que introduzcamos de pi nos va a dar un valor distinto de s, yo entiendo o debemos entender que pi introduce error. Por lo tanto, pi es algo que debemos de tener en cuenta a la hora de derivar. Ahora hago la derivada parcial de s con respecto de r y lo multiplico por el error absoluto de r. Bien. Ahora tenemos que resolver cada una de estas derivadas parciales para poder obtener el error de la superficie. ¿Cuál es el resultado de derivar con respecto de pi? Si pi es el que estoy derivando, significa que pi, ¿vale? Pi es la variable. Y todo lo demás en la expresión, todo esto y todo esto es constante. Cuando yo derivo 2x, el resultado es 2. O sea, la derivada de x es 1 y por tanto nos queda solo la constante que le está multiplicando. Así, en este caso, la derivada de 4πr² con respecto de pi es 4r² en valor absoluto multiplicado por el error de pi. ¿Vale? A esto le sumamos la derivada de la superficie con respecto de r², en este caso r es nuestra variable y todo lo demás es nuestra constante. Así tenemos que nos quedaría 4pi como constante por la derivada de pi, de r², que es 2r, ¿vale? Por 2r y por el error de r. Esto es 8πr, ¿vale? R. Pues simplemente introduciendo nuestro valor de r aquí, el valor de pi aquí y sustituyendo los valores absolutos por su correspondiente valor, el de delta r será seguramente la sensibilidad, mientras que de pi será la unidad menor, el menor número al que podemos llegar. Si he usado 3,14, yo, como esta es la cifra, ¿vale?, más pequeña, utilizaré de error 0,01. Si he usado 3,1, en ese caso utilizaré 0,1. Fijaros que cuanto más decimal le pongamos a pi, el error que nos meterá en el cálculo de s será menor, ¿vale? Por eso es importante hasta dónde llegamos con pi, ¿vale?